visita transliteraria una de esas personas que lleva impresa en su ADN la necesidad de investigar sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Investigaciones que plasman la memoria del cuco para compartir sus conocimientos con ciudadanos. Amante de su pueblo, la localidad sevillana de Peñaflor, que siempre lleva por bandera, lo ha convertido en el mejor escenario para sus novelas. Entró en el mundo de la publicación allá por el año 2010, con la novela Proyecto Redención, publicada por Editorial Séneca. Con la misma editorial llegó su segundo trabajo, Destinos Gemelos, dos novelas cuyas tramas ubica en Peñaflor y que han gozado de gran aceptación por parte del público lector. Ahora está inmerso en la gira de presentación de su nuevo trabajo, Una flor para Cristina. Diarios como La Vanguardia o ABC reseñan su última novela y la ponen en el punto de mira de muchos lectores. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Parra. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. Para Transliteraria es un placer tenerte aquí en su estudio y poderte hacer una grabación. Llevamos ya mucho tiempo conociéndonos, tu tercera novela, tu tercer gran trabajo, y por fin estás presentándolo aquí en Transliteraria. Por fin, Rafa, porque yo creo que ustedes estáis haciendo una labor, sois un faro de cultura en la comarca y sois un referente, y para mí es un honor estar aquí. Bueno, comenzamos hablando un poco de la ilustración del libro, al fin y al cabo es la cara del libro. Este libro que tenemos aquí tiene una ilustración creada por Josefina Montero, gran ilustradora que trabaja con Sótano Ediciones, y ha hecho una magnífica ilustración, no solamente en la temática, en los colores, sino en el diseño de la portada y contraportada. Que todo ese trasiego de cruces de correo electrónico entre la ilustradora y tú, ¿qué te ha supuesto? Pues aparte de la sorpresa y del gusto de trabajar con alguien tan profesional, pues me ha supuesto que ella conozca parte de mí, porque todo lo que escribimos sabemos que ponemos parte de nuestra alma, y ella captó directamente la idea que yo tenía en poco tiempo, pero sí que fuimos refinando a través de esos correos toda cómo iba a quedar, la magnitud de esa gran portada que ha hecho al final. Una portada que ha tenido muchos aplausos, muchos halagos, y realmente una gran felicitación para Josefina, pues no es fácil mostrar todo el libro en una ilustración. Sí. También ha pasado algunas coincidencias, ¿no? Sí. Parece ser que claro, casi tú no conocías a Josefina y casi es familia, ¿no? De hecho sí. Josefina, de hecho no nos conocemos en persona, pero sí que tenemos detrás ese destino que se va moviendo y va jugando sus cartas a favor nuestra. Y eso quiere decir mucho de nuestra novela. Y es que Josefina pues tuvo su infancia con una prima mía en Cataluña. Yo no sabía que ella había vivido su infancia en Cataluña, ninguno de los dos lo sabíamos, y coincidimos pues de una manera así tan trascendental un día que me reencontré con mi prima y me estuvo hablando sobre ese encuentro que tuvieron ellas, diciendo: tengo un autor sevillano al que le voy a hacer la portada y me gustaría que vieras el trabajo. Cuando se mostraron quién era yo, pues a ver, ese es mi primo, no puede ser que sea así, de esa manera, que estamos a miles de kilómetros, y al final pues eso, el destino ha jugado sus cartas para que llegue ella y sea solo ella la que haga nuestra portada. Yo creo que todo tiene un porqué. Casualidades del destino. Lorenzo, 3 novelas y 3 temáticas que has ubicado en la parte principal, en la localidad que te vio nacer, Peñaflor. ¿Tanto te inspira sus edificios, su arquitectura, su urbanismo, su gente? Como bien has dicho al principio en la presentación, yo tengo una fijación por la cultura local, por la historia local, por esa historia que no se escribe en los libros de texto y que merece ser contada. Una de ellas es esta novela, que tiene gran parte de historia real de este pueblo y de nuestros pueblos. Tenemos una comarca enormemente rica y cuando salimos de aquí nos damos todavía más cuenta de esa magnitud. Y yo creo que localizar la novela en esta zona es demostrar a la gente que
tenemos esa riqueza y al mismo tiempo que la mayor inspiración debe ser lo que conocemos realmente, porque nos podemos mover casi de memoria por cualquier rincón y recorrerlo de mil maneras, en cualquier hora, en cualquier momento y de cualquier forma. Entonces creo que es un plus para cualquier novela poder ubicarla en edificios tan antiguos, en calles que tienen tanta historia o en cualquier lugar emblemático que reconozcan nuestros lectores. Además, parece ser que Peñaflor tiene un bagaje histórico, tanto cultural como arquitectónico, muy enriquecedor, con lo cual te favorece la ficción, ¿no? Sí, porque la ficción no es otra cosa que coger la realidad y amasarla y ponerla a tu antojo para jugar con los personajes y el propio escenario. Yo siempre digo que en mis novelas no solo son los personajes, los protagonistas de la novela, sino el propio lugar el que te da la trama y te da pie a hacer la trama. En general, Peñaflor te ha dado pie para esta novela, pero ¿cuál es exactamente la semilla desde la que ha germinado Una flor para Cristina? Pues yo siempre digo que hay cosas que te va poniendo el destino delante, como antes hemos hablado de la ilustradora. En este caso estuve haciendo unos trabajos voluntarios de digitalización del archivo parroquial y pasé muchas horas allí solo. Esa es una suerte enorme que tenemos algunas veces delante, y estuve encontrando historias desde el siglo XV en adelante que todas podrían tener una novela, porque son vidas apasionantes fuera de nuestro ámbito histórico actual y otras formas de vivir. Aunque somos lo mismo, tenemos esa riqueza que da lugar a lo que somos hoy, pero que la historia lo deja aparcada por un tiempo hasta que nosotros la volvemos a redescubrir. Y esa semilla precisamente es la historia de una esclava de origen guineano que acaba bautizándose allí, ya siendo adulta, por su padrino, Sebastián Bravo de la Peña, que no es otro que su dueño. Esa fue la gran inspiración. La gran semilla que dio lugar a Una flor para Cristina. Te basas en esa historia, en documentación, pero ¿hasta qué punto tu novela nos puede servir para conocer la historia de Peñaflor? ¿Son basadas en hechos reales? ¿Es demasiada ficción? Bueno, yo creo que tiene un 70% de historia local o de realidad, y el resto es ficción para anudar toda la trama de manera que vaya siendo concordante. Es verdad que yo juego mucho con los tiempos, el pasado, el presente, para que el personaje de la actualidad pueda viajar a ese pasado de distintas maneras, por sus pensamientos, sus sueños, sus vivencias, la vivencia de alguien que viene a contársela. Pero sí que es verdad que para hacer la trama sí me he basado mucho en la sociedad de aquella época, del siglo XVII, y muchas personas y personajes que existieron de verdad y que entrelazaron su vida de una manera especial para que toda la trama y todas las vidas de ellos tuvieran gran influencia en esta historia. Entonces, en definitiva, ¿es una historia contemporánea con retazos temporales o no es contemporánea? Mis historias yo creo que siempre son una historia de búsqueda, que un personaje actual tiene la necesidad de buscar algo, tiene la necesidad de encontrar un porqué de su vida y lo encuentra viajando al pasado de alguna manera, por una historia, por un sueño, por un descubrimiento, y eso le va a dar pie a resolver sus propios problemas en la actualidad a partir de las cosas que encuentra en el pasado, muchas veces influenciado totalmente en su propia vida. O sea que la historia es presente. Otra curiosidad que tengo es que uno de los principales temas que toca es la esclavitud. La esclavitud en España se abolió hace muchos años. ¿Cómo es posible que haya relacionado la esclavitud en España teniendo en cuenta que se abolió hace muchos años? Sí, quería resaltarlo en el prólogo, y es que la esclavitud sí que se abolió, y se abolió hace mucho tiempo, relativamente. Y sí que desde el principio del descubrimiento de América, los reyes católicos asentaron gran parte de los derechos humanos que hoy tenemos. Y ya fuimos vanguardia en ese sentido. Pero sí que es verdad que a pesar de abolir la esclavitud, los grandes esclavistas, los grandes comerciantes de esclavos, se hicieron ricos en muchas de estas ciudades, de estos pueblos, a partir de buscarse las mañas para sortear las leyes de abolición. Entonces, por ejemplo, estos esclavos últimos que ya estaban fuera de la ley española, sí entraban a través de Portugal, como ciudadanos portugueses de ultramar,
de las islas pertenecientes a Portugal, y entraban como ladinos, y en realidad pues eran guineanos, eran congoleños, eran de muchos lugares, que al final acababan siendo esclavizados igualmente. Exacto, como una tapadera para no presentar una esclavitud, pero que era una esclavitud en toda regla. Sí. En la portada se destaca en una chica afroamericana una flor roja. Sí. ¿Qué significa esa flor roja? Parece ser que en la portada se le da mucha importancia, destaca mucho. De hecho, el título quería resaltarlo por todos los medios, porque va a ser trascendental en la historia. La flor que representa ese título, una flor para Cristina, precisamente ella es la que lo porta, una chica pelirroja que es italiana, habla sobre una flor que tiene origen en Guinea. Es la flor del Pacífico, es la flor del hibisco, y es una flor que tiene muchas propiedades medicinales. Entonces quería buscar esa conexión, y ese precisamente va a ser la conexión entre el pasado y el presente, porque cada vez que aparece esa flor, a continuación siempre va a aparecer el personaje del pasado, que le va a dar claves muy importantes para resolver la historia del presente. Y lo enlaza también con la propia historia de María, la esclava negra guineana que acaba sus días en Peñaflor y que tiene una vivencia, tiene una forma de llegar al pueblo a través de ser curandera y resolver problemas medicinales a través de sus conocimientos de las plantas, entre ellas las propiedades del hibisco. Hay también una singularidad en la novela, que es un personaje que se llama Diego, que todo lo que interviene en versos y en versos de Góngora. ¿Nos puedes explicar un poquillo esta curiosidad? Sí, Diego no es otro que el hijo propio de María, la esclava, que tiene con su dueño Sebastián Bravo de la Peña, hecho que tiene lugar en realidad y que yo en la ficción, un poquito ficcionando, le doy un nombre, aparte que si Diego sí existió, le doy el nombre de Diego de Luna porque nació un día de luna llena. En este caso, Diego, cada vez que aparece, le muestra parte del pasado a nuestra protagonista, Cristina, y le da pie a que ella descubra parte de su propia vida a través de la vida de otras personas que pasaron ya por allí y que, por ejemplo, es su madre. Él es el que presenta a su madre, María. En este caso también tengo que resaltar que Diego es un gran conocedor del español porque él ya nace aquí y en su historia del pasado muestra una cosa muy clave en Peñaflor también, que es la compañía de los franciscanos que se trasladan a Peñaflor desde el monte de San Luis del Monte, que es algo que tenemos en común también aquí, que es el San Luis del Monte, si ustedes sabéis que es, bueno, digamos que una línea de decisión del convento de los Ángeles, y por la devoción que le tiene el pueblo, pues pasa de ser de estar ubicado en el monte, en mitad de la sierra, como yo le gustaba hacer asceta, pues pasa a ser un lugar más del casco urbano de Peñaflor. Y supuestamente allí Diego descubre las letras a través de una cátedra de gramática que también existió de verdad y que estuve documentando a través de algunos artículos que yo ya escribí hace tiempo. Y pues nada, pues en su descubrimiento de las letras le apasiona Góngora, que aunque es alguien supuestamente muy conocido, no es uno de los poetas que todo el mundo tiene en la mente cada vez que hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de romanticismo siempre hablamos de Becker, cuando hablamos del siglo de oro pues hablamos de otros poetas, pero Góngora, siendo tan nuestro, tan cordobés, tan fabuloso, pues no lo tenemos tan en boga. Y Diego lo saca cada vez que él habla con Cristina, pues le habla en forma de versos de Góngora. Algo que yo creo que también suma mucho en el personaje, porque no solo es un hijo de esclava, sino que es un hijo de esclava versado, un hijo que tiene mucha cultura y que la muestra demostrando su amor a través de los versos. Como antes hemos dicho, los escenarios los escoges del mismo Peñaflor, pero hay en concreto un escenario arquitectónico que es la iglesia San Pedro de Peñaflor, creo que se llama la Catedral de la Vega, ¿no? Porque tiene unas dimensiones colosales en comparación con otras iglesias,
Y en la primera novela escogiste, creo que fue La Cúpula, en la segunda novela Catacumba, y en esta tercera novela, ¿a qué parte de la iglesia te vas? Pues en esta ocasión quería escoger ya como culmen a este homenaje también a esos lugares, quería escoger el edificio entero. Pero sí que encontré en esa investigación de los lugares más emblemáticos dentro de ese gran patrimonio, encontré que hay una conexión con la forma de construir muy, digamos así, muy iniciática. Y eso me dio pie a que la ficción no fuera tan ficción. Estas investigaciones algunas veces nos dan un poquito de miedo porque saca a la luz a lo mejor verdades que estaban muy ocultas hasta ese momento. Y en este caso es que a través de las vidrieras, a través de los retablos y las vidrieras que se corresponden en el templo, y si no es así es porque ha habido cambios en la estructura del templo y de hecho está corroborado. Por ejemplo, en la vidriera que representa una rosa debería de tener abajo el retablo de la Virgen del Rosario porque es su emblema, sin embargo no está en ese lugar porque es demasiado valioso y está en el sagrario. Así hay otras muchas vidrieras, pero si se colocaran en el lugar adecuado representarían un camino iniciático que parte del coro en los pies de la iglesia y va recorriendo de una manera muy especial todos los retablos hasta llegar al altar mayor, de tal manera que cada una de las vidrieras representa un cefirot de la Cábala y al mismo tiempo representa, por ejemplo, una de las frases del Padre Nuestro. Es como unar varias religiones de tal manera que están sacando a la luz un saber ancestral. Ese saber ancestral, dado la investigación que he llegado hasta ahora, no es otra cosa que preparar al iniciado para una serie de verdades hasta llegar al culmen y descubrir quién es él personalmente, su yo, su ego, su yo personal, que no todo el mundo puede acceder a esos conocimientos sino el iniciado. Sin duda, quien lea esta novela le va a entrar muchas ganas de visitar Peñaflor. No sé si se podrá visitar la iglesia, pero creo que es un sitio que tiene un embrujo tremendo y quien sea asiduo a la lectura de Lorenzo tiene que visitar Peñaflor y su iglesia. Sí. Pues sí, el casco urbano es una joya, está llena de edificios del siglo XVII y XVIII, casas señoriales, la propia iglesia, las casas cuevas, y en todas mis novelas lo que hago es una especie de recorrido también que va a hacer que el lector pueda moverse por las calles con mi novela y pueda identificar prácticamente todos los pasos que van dando los personajes. De hecho, hay una casa que para mí es casi una obsesión, que es una casa que está al final de la calle Nueva, una calle pequeñita donde circula todo el mundo que va al casco urbano, está llena de gitanillas que cuelgan, y es una casa muy bien construida, o arquitectónicamente muy atractiva, y tiene cierto poder, porque esa casa fue en su momento un centro republicano y también fue una logia masónica. Todo eso se refleja en mi novela de una manera especial porque hay un personaje secundario, pero que no es menos importante, que va a hacer que el personaje principal siga su camino, incluso sea el que le dé el empujón final. Entonces, esa casa también es uno de los personajes principales y el personaje que ya ha recorrido más de una novela de las mías, que es Mr. Clifford, que es un medium que facilita, que es un personaje muy importante en la trama porque va a dar los conocimientos necesarios para que continúe la trama. Dadas las explicaciones que nos estás dando, nos aventuramos a una cuarta entrega. Pues aunque es una novela circular, una novela cerrada, sí que es verdad que los personajes te llegan a obsesionar tanto que cada uno funciona a su manera y fluye de una manera tal que quién sabe si no nos va a mostrar su vida completa en otra novela futura. Bueno, Lorenzo, estamos llegando al final de esta entrevista, pero no podemos terminar sin que me aclare una cosilla que lo encuentro bastante interesante. Los personajes de tu novela hablan mucho del Ori. ¿Qué es el Ori? Cuando hice la investigación acerca de la esclavitud, recorrí todo el camino inverso de esa esclava desde Peñaflor hacia su punto de venta en la grada de la Catedral de Sevilla
Y de allí el barco que la trajo hasta Sevilla desde Guinea, y el tiempo que estuvo en el barco, con quién estuvo y hacia dónde va su vida respecto a su infancia. Su infancia en Guinea es en un poblado donde tienen una religión ancestral, los bantúes, que hablan del Ori como el centro, digamos, la esencia del ser humano, lo que nosotros llamamos el alma. Y ese Ori es también para ellos un lugar en el que solo puedes acceder tú, que nosotros también le solemos llamar el lugar de la inspiración. Es el lugar donde están las ideas, pero que no todo el mundo puede acceder, ni se puede acceder de forma natural, sino con una meditación, un recorrido también iniciático. Y dentro de ese Ori también están influyendo dioses de su religión. Como los dioses para ellos se les llaman orishas. Y esos orishas pues te influyen tanto para bien como para mal y tienen un panteón bastante amplio. Podría ser el dios de la lluvia, el dios del mal de ojo y algunos otros dioses que nosotros también tenemos ese sentimiento atávico de que algo nos influye en todas las cosas que nos pasan. Pues digamos que tenemos también influencias de todas esas culturas que también nos nutrieron. Sí. Bueno, Lorenzo, antes de acabar, ahora te encuentras inmerso en esa vorágine de presentaciones, ya las has presentado en Peñaflor. ¿Nos puedes decir algunos puntos más en los que te vamos a ver en los próximos meses? Pues hemos tenido la Puebla de los Infantes y en enero tenemos previsto de ir a La Victoria. También plantearemos de ir a Constantina, Palma del Río, quizás Écija y Lora del Río, que también está en marcha. Y con un poco de suerte, Sevilla, y en mayo empezaremos las ferias del libro. Seguramente estarás en Córdoba, estarás en Málaga, estarás posiblemente en Sevilla. Sí, yo creo que es necesario que se conozca esta historia y vamos a disfrutar mucho con ella, porque cuando llevamos esto sentimentalmente, llevamos esto agarrado a la piel, yo creo que cualquiera que vaya escuchando la historia también se va a agarrar a nosotros y la va a sentir como suya. Estupendo, te deseamos toda la suerte del mundo con esta historia, que la disfruten mucho y que la disfruten los lectores. Gracias por acompañarnos a Tras Literaria. Gracias a ustedes.